en el debate más general, llegamos a una cosa un poco menos extremista, pero también bastante extremista, que es lo que Kenneth Hewitt, un gran escritor sobre esta temática, en 82-3 describió como fisicalismo. ¿En qué consistía el fisicalismo? El fisicalismo era atribuir a la amenaza la causalidad unilateral de los desastres. Y es de esa concepción de la unilateralidad de la relación amenaza-evento físico, terremoto, huracán, hacia el desastre que surgió el término desastre natural. Eso y anteriores concepciones, ¿no? La idea que domina en la fórmula la amenaza. Y la amenaza, de alguna forma, impacta sobre sociedades inocentes y neutras. Y es el evento mismo que decide quién perderá y quién entrará en condiciones de desastre. Parece hoy en día como que pueden pensar eso, pero había un gran corriente ideológico, teórico, de evidencias, de experiencia, de falta de conocimiento, que empujaba muchas cosas. ¿Cuál es el reflejo en términos de lo que dominaba en esos momentos, en los 60, 50 y entrando en los años 70? La idea que, conociendo la amenaza mejor, pudiendo predecir, pronosticar su ocurrencia, uno lo hace transparente y en consecuencia manejable. Sin embargo, no era cambiable. Las amenazas naturales eran naturales y iban a suceder. Iban a pactar sobre sociedades y de alguna forma no había mucho que hacer frente a los eventos. Pero ¿qué se podía hacer? Responder y resolver los problemas una vez que el desastre sucede. Y vamos a ver que hasta los años 80, 70, gran parte de la forma de ver este problema era en cuanto a amenazas. Hubo inversiones millonarias, multimillonarias, en términos de buscar predecir sismos, por ejemplo. Predecir, que es un poco más fácil, que va de los 60 a los 70 y el desarrollo de la noción de la respuesta a desastres para resolver el problema una vez que el desastre haya sucedido en la sociedad. Entonces, la temática se reducía a un contexto de individuos, especialidades significativas e importantes, pero bastante reducidos en lo que vemos hoy en día como importante en la escena, ¿no? Recordemos que las defensas civiles en América Latina surgen durante el periodo de la Guerra Fría y mucho en el contexto de la lucha contra el enemigo interno, ¿no? Y deriva de los Estados Unidos también en la época posguerra, la Guerra Fría, etc. Y es interesante ver que en los 60 en los Estados Unidos surge lo que hoy en día se llama la Escuela Norteamericana de Sociología de Desastres, que comenzó en los 60, ya tiene un gran despliegue con múltiples centros de investigación en los Estados Unidos. Captaban los nombres de Enrico Quarantelli y Russell Dines, quienes fundaron un centro en la Universidad de Ohio en los 60, etc. Y que se ha difundido en otros centros por otra parte. ¿Y cómo es que comenzó la sociología de los desastres? Comenzó con un contrato firmado entre la Universidad de Ohio con el Ministerio de Defensa o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para estudiar la forma en que poblaciones reaccionarían en masa frente a una guerra nuclear, una guerra no convencional. Y de ahí, pensando cómo podemos simular, crear condiciones de laboratorio para saber si la población reacciona con pánico organizado, si se sectorializa, si se especializa o lo que sea, decidieron que la respuesta de la sociedad frente a un terremoto, un huracán, un tornado, puede ser un mecanismo para simular la respuesta de la sociedad frente a una guerra atómica nuclear. Y era ahí que comenzó toda la sociología de los desastres. Pero hacer la relación entre la respuesta de la sociedad
frente a una guerra y frente a una amenaza, daba tonalidades de que manejo de desastres era un manejo de una lucha contra un enemigo externo, ¿no? Y aunque pareciera un poco abrupta la afirmación, si uno analiza la información, la documentación y las formas en que se desarrollan las instituciones, veremos que hay algo muy importante de verdad en esta afirmación. Entonces, eso es lo que domina hasta entrando en los años 70. Sin embargo, en los años 60, antes de los 70, sucedieron unos eventos muy grandes en América Latina, como el huracán Franchelga en Guatemala y el huracán Fifi en Honduras, que condujeron a grandes pérdidas y mucha pérdida de vida humana. No mucho comparado con unas cosas que vemos hoy en día, pero muy significativos en la época, ¿no? 8.000 con Fifi, por ejemplo. Después vino el terremoto de Perú de 1970, con 70.000, no se sabe exactamente, muertos, gran destrucción de bienes y de infraestructura. Posteriormente vino el terremoto de Managua en 1972, con 20.000 muertos, no me acuerdo los números ya, 10 o 20. Después Guatemala en 1976. Y así, este conjunto de eventos y otros que estaban sucediendo llamaban la atención a muchos de que ni la respuesta estaba bien organizada. Había tanta necesidad de apoyo de afuera, el sistema interno estaban mal articulados. Una cosa que hoy en día vemos que el sistema estaba mal articulado en los Estados Unidos frente a Katrina, ¿no? No es un problema de países en vías de desarrollo, es un problema de los japoneses, de los norteamericanos, de los británicos y los alemanes también, que últimamente hemos encontrado grandes fallas en los sistemas de respuesta, ni hablar del problema de prevención-mitigación, ¿no? Pero estos eventos, como recalcaron, reenfatizaron que ni en la respuesta había adecuados mecanismos y condujo al desarrollo impulsado desde adentro, pero también de manera muy importante desde afuera en los 70s, para la creación de unos programas por parte de agencias internacionales que han formado escuelas de pensamiento en América Latina. Uno es OPS, los que están en había alguien de Médica. La OPS en los 70s comienza a impulsar su programa de preparativos para desastres. Y este es frente a lo que ven en Guatemala, Managua y en Perú, donde buscan estimular la preparación de planes hospitalarios, el desarrollo de sistemas triage y un conjunto de otras cosas, incluyendo de alguna forma amplias perspectivas de preparativos para la reducción del impacto de desastres. Y ese programa de la OPS sigue hoy en día con las modificaciones, agregaciones, sumatorios al método original. Y tuvo un gran impacto a lo largo de América Latina, ¿no? Mucha gente ha pasado de alguna forma por ese tipo de esquemas de preparación. Por otra parte, OFDA, la Oficina para la Atención de Desastres de AID de los Estados Unidos, comenzó desde finales de los 70 a imaginar la oficina de OFDA para América Latina, lo cual fue fundado en Costa Rica en los primeros años de los 80, liderado en ese momento por Paul Bell, que algunos de ustedes tal vez conocieron cuando estaba vivo, se murió hace como 3 o 4 años muy tempranamente, que había impulsado todo un proceso de capacitación de capacitadores en respuesta a desastres y un conjunto de otros programas que OFDA lideraba en algún momento y que de alguna forma el Southern Command comienza a empujar para entrar en el terreno de OFDA hoy en día, ¿no? Pero OFDA tuvo programas y aún tiene programas a lo largo de América Latina. Entonces,